Bienvenidos a esta nueva clase de bioquímica del cuerpo humano. Yo soy Juan Carlos Soto Romero y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la glucólisis. Bien, debemos de saber como la importancia biomédica que todos los tejidos de nuestro cuerpo utilizan glucosa, que la glucosa es la principal vía del metabolismo de la glucosa y que pues la glucólisis tiene una gran capacidad para producir ATP en ausencia de oxígeno. Incluso permite que los tejidos puedan sobrevivir a episodios de anoxia. Nuestro cuerpo humano pues utiliza la glucosa en todas nuestras células, principalmente en células hepáticas, y hablando estrictamente del músculo cardíaco, este está adaptado a un proceso aerobio que tiene poca actividad glucolítica y poca supervivencia a condiciones de isquemia. Recordemos que la isquemia es cuando cortamos el flujo sanguíneo. Las enfermedades que ocurren en deficiencia de enzimas de la glucólisis se observan en anemias hemolíticas o fatiga cuando afecta a músculo estriado. Las células cancerosas, donde hay rápido crecimiento, la glucólisis produce más piruvato, produciendo un ambiente ácido en el tumor. La acidosis láctica se produce por varias causas, entre ellas la actividad alterada de la piruvato deshidrogenasa, especialmente en deficiencia de tiamina. No olvidemos que la tiamina es una sustancia que pertenece al complejo de las vitaminas B. La glucólisis se puede bloquear en condiciones anaerobias o por falta de mitocondrias que contienen enzimas respiratorias clave como los eritrocitos. Aquí tenemos un mapa general de la glucólisis donde vemos que pueden entrar moléculas de glucosa y moléculas de glucógeno que se convierten a exosafosfatos y después pues pasa todo el proceso, ya sea aerobio para piruvato, anaerobio para lactato. La ecuación general de la glucólisis involucra una molécula de glucosa, dos moléculas de ADP, dos moléculas de fósforo inorgánico, que esto produce dos moléculas de lactato, dos moléculas de ATP y dos moléculas de agua. Las enzimas de la glucólisis son citosólicas y hay una muy importante que es la exocinasa, que nos permite la fosforilación de la glucosa hacia glucosa 6-fosfato. Este es un mapa general de la glucólisis donde vemos que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, después a fructosa 6-fosfato, después a fructosa 1,6-bifosfato y que esta por acción de la aldolasa puede generar dos moléculas, partiendo esta molécula a la mitad, donde obtenemos fosfata de dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Después seguimos la ruta hasta llegar a la molécula de piruvato, que recordemos que esa se da en condiciones aerobias. Los tejidos que no son hígado y en células beta de islotes pancreáticos, la disponibilidad de glucosa para glucólisis se controla mediante transporte hacia la célula, regulado por la insulina. Las células del hígado tienen una isoenzima de la exocinasa, la glucosinasa, que en el hígado tiene la función de eliminar la glucosa de la sangre portal hepática después de una comida, regulando la concentración de glucosa disponible para tejidos periféricos. La glucosinasa también se encuentra en células beta de los islotes pancreáticos, detectando concentraciones altas de glucosa. Si más glucosa es fosforilada por la glucosinasa, hay un aumento de la glucólisis y en consecuencia mayor formación de ATP. La glucosa 6-fosfato es un importante compuesto en la unión de varias vías metabólicas. Tenemos aquí la molécula de glucosa 6-fosfato y vemos que aquí se unen rutas como la glucólisis, gluconeogénesis, la vía de la pentosa fosfato, la glucogénesis y la glucogenólisis. Como conclusiones, vamos a tener que la glucólisis es la vía citosólica de todas las células de los mamíferos para el metabolismo de la glucosa. El lactato es el producto terminal de la glucólisis en condiciones anaerobias. Recordemos que esto es en ausencia de oxígeno. La glucólisis está regulada por tres enzimas que catalizan reacciones desequilibradas: exocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa.
Las condiciones del deterioro del metabolismo del piruvato suelen llevar a acidosis láctica. Y por hoy eso ha sido todo en nuestra sesión de bioquímica. Y pues si queremos saber un poco más, si queremos incrementar nuestro conocimiento, les dejo aquí la bibliografía, que son libros buenísimos para tratar estos temas de bioquímica. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.